El Colegio Oficial de Médicos de Almería denuncia la fuga de cerebros a Europa. Almería lidera la fuga de cerebros en época de crisis. Almería pierde 2.557 empresas sin asalariados en 2023. La fuga de médicos al extranjero se mantiene sin freno. Entre enero y julio, 18 facultativos de Almería han tramitado certificados para marcharse. Y así podemos estar horas y horas y horas. ¿A qué me vais a dar el desayuno? Eso sí, hablo de trabajadores y estudiantes almerienses, porque cierto es que Almería bate su récord de trabajadores extranjeros para sostener el campo. La provincia ha ganado casi 3.000 cotizantes de fuera de España en apenas 12 meses, pasando de 77.014 en diciembre de 2022 a 80.003 a finales del mismo mes en 2023. ¿Eso puede ser una alegría para la capital y la provincia? Puede que sí o puede que no, pero la realidad es que No, hija, no. y eso pasa con actores, cantantes, periodistas y otro tipo de artistas y cualquier profesional que acabe en ista, ero, era y otros sufijos, que intenta crearse un futuro, pero termina siendo fuera de Almería. Que sí, que pueden estar triunfando fuera de Almería e incluso de España, y que todo el mundo dice que los conoce, o solo es Bisbal, entre los que quedan vivos, claro. Y en el tema artisteo, ¿quién es el cantante Manu García que en una entrevista comentó que no tiene apoyo de las radios por no tener padrino? ¿Alguien conoce al artista del barrio de Pescadería, King Levy? Y Yami Tabi, o María López, su nombre real, que está triunfando más en Japón que en Almería o España. Y quiero poner a un amigo mío, el escritor Fran García, cuyos libros se venden y se leen más en el resto de España e incluso fuera del país que en la propia Almería. Su cara me suena, no sé. Pues tendría que sonarles más. Y eso que solo he citado a unos pocos, porque la lista es larga. ¿Qué ocurre con todos ellos? Que si no son ellos mismos los que intentan abrirse camino en el mundo profesional donde estén o sean expertos, nadie lo hará por ellos. Ni siquiera el Ayuntamiento de Almería o la Diputación Provincial, que solo patrocina o promociona a aquellos que sean afines a cierta ideología o que tengan una buena amistad con algunos de los del equipo de gobierno del consistorio. El resto no existen para ellos. Por eso tienen que buscarse la vida fuera de Almería, una ciudad que podría ser más próspera en lo referente al ámbito cultural, pero que se ha quedado relegada casi en el vagón de cola de un tren que nunca acaba de llegar. Y no me refiero al AVE, ese es otro cantar. Tanto una administración pública almeriense como otra solo promociona lo que les conviene, y claro está, lo que les da dinero, sobre todo la que recibe cierta productora almeriense, que no veo mal, pero existen más. Tal vez por eso, y más cosas, Almería es una isla, porque no ven más allá del océano de la incultura. A falta de publicidad por parte de las instituciones públicas almerienses, mi canal, Esto es Almería, sacio, humilde y pequeño, ojalá fuera más grande e importante, todo hay que decirlo, está abierto a promocionar al artista almeriense, cantante, escritor o lo que sea, siempre que YouTube o el propio autor me permita subir su música, si es cantante o grupo, claro. Eso sí, en estos casos necesitaría la ayuda de todos vosotros para compartir el vídeo y dar a conocer a estos artistas. Y desde luego, no cobraré nada. Tal vez me digáis tonto, pero si ellos no pueden permitirse una gran promoción, yo no tengo por qué abusar de ellos. Gracias, gracias. Y ahora, noticias. Comenzamos la edición con una noticia que puede alegrar a más de un conductor y turista que se pasa horas por la ciudad de Almería buscando un aparcamiento donde dejar su vehículo mientras reza al Espíritu Santo para encontrar uno. Y es que desde ahora habrá un antes y un después en el modo de circular en Almería. Así lo ha definido la alcaldesa de la capital, María del Mar Vázquez, a la hora de presentar la aplicación móvil Almería Smart Mobility, tu ventana a la movilidad inteligente. Con esta nueva plataforma vas a conocer al instante el estado del tráfico, la calidad del aire y la disponibilidad de estacionamiento en la ciudad tanto para coches como para patinetes. Eso sí, la información es sobre las plazas de aparcamiento en zonas reguladas por el Ayuntamiento de Almería y plazas de aparcamiento subterráneo. Vázquez ha comentado que la capital se embarca en una movilidad más eficiente, sostenible, ágil y segura con la puesta en marcha de esta aplicación móvil. Con Almería Smart Mobility podemos ver en el momento exacto si hay muchos vehículos en las calles principales, si hay embotellamientos o accidentes.
Además, nos ayudará a organizar mejor cómo responder y actuar ante estas situaciones para resolverlas del modo más rápido. Así se logrará, o esa es la intención, de que el tráfico fluya mejor y que los conductores no tengan que pasarse horas y horas dando vueltas, eligiendo la vía más rápida y descongestionada, lo que también hace que los servicios públicos como bomberos, ambulancias o autobuses funcionen de manera más eficiente. Para que la aplicación funcione a máximo nivel, se ha instalado en la ciudad alrededor de 2.800 sensores entre ambientales, de velocidad, de aparcamiento y cámaras. ¿Y para qué? Para poder organizar mejor cómo nos movemos por la ciudad, hacerlo de la forma más eficiente posible y acabar el día con una sonrisa en la cara al salir del coche por haber encontrado aparcamiento. Para conseguir la aplicación solo tienes que entrar en Google Play o Apple Store y descargarla. Tendrás que darte de alta con tu correo electrónico y contraseña y listo. Toquetea todo lo que quieras la aplicación para entenderla mejor. Es muy fácil. Desde ahora vas a poder tener la movilidad de Almería en tu móvil. Denuncia por parte de los padres del barrio de la Vega de Acá, que ven como casi 60 niños, unas 40 familias que han solicitado iniciar el segundo ciclo de educación infantil de 3 años, se quedan sin plaza en los dos únicos colegios públicos que existen, el Virgen de Loreto y el Nueva Almería, aunque haya uno concertado como es el Virgen del Mar. Cada centro tiene espacio para admitir a 50 estudiantes, pero han recibido más de 140 solicitudes en total. La Consejería de Desarrollo Educativo ha dicho que van a revisar todas las solicitudes y si hay familias con la misma puntuación decidirán quiénes ingresan a través de un sorteo público que se realizaría el 13 de mayo, lo que significaría que algunos niños podrían tener que ir a otras escuelas que no sean las del barrio. Como es lógico, esta solución no contenta a las familias. Uno de los padres afectados comenta que el resto de padres no quiere que sus hijos de 3 años tengan que salir del barrio para ir al colegio. Para la familia supone un gran esfuerzo llevar a sus hijos a un colegio que está en la otra punta de la ciudad o incluso en el mismo área de influencia, lo que además entorpece la conciliación de la vida familiar con la profesional. Los padres exigen la ampliación de los colegios prioritarios en 1 o 2 unidades, lo contrario de lo que está sucediendo en algunos centros educativos de la ciudad. En una recogida de firmas por centros educativos y parques reivindican la construcción del Centro de Educación Infantil y Primaria La Vega de Acá. El ayuntamiento ya dio el terreno para su construcción, pero todavía no han empezado las obras, y eso que está planeado para el año 2025. Los padres subrayan que desde el ayuntamiento sabían que el barrio estaba creciendo y no han hecho nada, y que la falta de previsión, gestión y tramitación por parte de la administración por no tener construido el nuevo centro educativo no deben pagarlo los padres ni los niños. La solución no es escolarizarlos en otras zonas o barrios, sino dejarlos en el suyo hasta que se construya el nuevo centro educativo. Una de las soluciones que los padres ponen encima de la mesa de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía es la instalación de aulas prefabricadas en la zona, algo que daría solución hasta que se construyera el nuevo colegio. De momento estos políticos ya han suspendido el curso, incluso antes de comenzar la nueva etapa educativa en Almería. Suspenso y de los gordos. Cruz Roja Almería ha presentado esta semana la memoria de actividades correspondiente al año 2023 de la mano de su presidente provincial, Antonio Alaustre. Uno de los datos importantes que ha querido resaltar es el que durante el año pasado Cruz Roja ayudó a casi 63.000 personas a través de más de 176.000 acciones directas en la provincia de Almería. Alaustre no puede más que sacar pecho por Cruz Roja Almería, y con razón, ya que esta capacidad de llegar a cada rincón es una fortaleza que les permite alcanzar núcleos que tienen menos acceso a recursos sociales. Alaustre ha destacado la solidaridad de los almerienses a través de las 2.800 personas voluntarias y las 13.155 personas y empresas socias y colaboradoras que son sin duda uno de los pilares más fuertes y sólidos que tiene Cruz Roja. En la memoria de actividades 2023 se ha incluido otros ámbitos, como es el plan de empleo. 4.300 personas participaron en actividades de inserción laboral durante el año pasado, de las cuales 800 encontraron trabajo con el apoyo de la institución. El apoyo a personas mayores, ofreciéndoles acompañamiento frente a la soledad no deseada con una atención personalizada, ha sido otra de las actividades realizadas en 2023. La atención a las nuevas necesidades de la sociedad, como es la brecha digital, es otra manera de reducir las consecuencias de esa brecha digital, conscientes del impacto que tiene en los derechos de las personas. Cruz Roja presta ayudas urgentes a personas en situación de extrema vulnerabilidad para cubrir necesidades básicas, como el pago de suministros para prevenir la exclusión energética y residencial. Además, se trabaja en la activación personal y social de estas personas, ya que esta vulnerabilidad económica se asocia cada vez más a problemas de salud mental y emocional. Más de 20.200 personas han tenido que ser atendidas en Almería por vulnerabilidad extrema. De ellas, 2.337 son personas sin hogar.
La población migrante y las personas refugiadas encuentran el apoyo de la institución en cada una de las fases de su proceso migratorio. El pasado año tuvieron que rescatar en el mar a 6.255 personas y atender a 1.123 refugiados, facilitándoles acogida e integración. En la infancia, más de 5.000 niños, niñas y jóvenes se han beneficiado en acciones realizadas por Cruz Roja en la provincia. El área de medio ambiente es otra de las 6 áreas de conocimiento recogidas en la memoria de Cruz Roja, como parte del compromiso de la institución con la sostenibilidad. Antonio Laustre concluyó el acto agradeciendo a todas las personas, instituciones y entidades colaboradoras que contribuyeron a estos esfuerzos y reafirmó el compromiso de la organización de seguir aliviando el sufrimiento ajeno en cualquier circunstancia. Esta noticia debería levantar el ánimo hasta un elefante, porque con este tipo de acciones la fuerza, la vitalidad y la esperanza deberían crecer a la máxima potencia. Y es que entre el 20 de abril y el 2 de mayo, más de una treintena de héroes, todos ellos afectados por enfermedades oncológicas y que se encuentran en proceso de recuperación, o por suerte ya recuperadas, realizarán un recorrido por el sendero Sulair, la montaña del sol, que es como los árabes conocían Sierra Nevada, el sendero circular más largo de España. Nada menos que 300 kilómetros que rodea todo el macizo de Sierra Nevada y que, además de alcanzar alturas cercanas a los 2.000 metros de altitud, atraviesa diferentes comarcas granadinas y almerienses, a través de cortijos, acequias o albercas, y en donde disfrutarán de los más que espectaculares paisajes de alta montaña de Almería y Granada. Todo un huracán de aire fresco para su salud. En concreto, el sendero Sulair atraviesa lugares en Almería como Abla, Abducena, Vallarcal, Beires, Fiñana, Fondón, Laujar de Andarax, Oanes y Paterna de Río. Según ha comentado Ángel Escobar, vicepresidente de la Diputación de Almería, donde se ha realizado la presentación del proyecto, y diputado de Bienestar Social, se trata de un proyecto solidario muy bonito, un proyecto de concienciación social en el que las personas afectadas por una patología van a poder realizar este sendero circular. Escobar ha añadido que con este proyecto, además de animar a la práctica de actividades saludables para fomentar la calidad de vida, promover el asentamiento rural y la lucha contra la despoblación de los municipios vinculados al sendero, se fomenta la imagen de Almería. Por otra parte, Antonio Martos, delegado provincial de voluntariado de CaixaBank, ha subrayado que con esta iniciativa lo que se busca es mandar un mensaje positivo a los pacientes oncológicos, mostrando documentales en los que podemos ver a personas que están superando la enfermedad asumiendo importantes retos. Desde luego, no hay mejor manera de animar a una persona que lo está pasando mal con este tipo de enfermedades que demostrar con personas que han pasado por lo mismo que se puede salir adelante. Ánimo y mucha fuerza. Una vez más, tenemos que hablar de buenas noticias en el ámbito de la inclusión social. El Ejido ha puesto en marcha el Foro Kairos, una iniciativa que va a dar voz a las personas con discapacidad representándose a sí mismas sin necesidad de mediadores de por medio. Un lugar donde estas personas puedan hablar abiertamente sobre lo que les preocupa, lo que quieren hacer, lo que les hace falta, lo que piensan o cómo ven las cosas desde su punto de vista personal. El Foro Kairos es un único en su tipo porque es el primero de su clase que ha sido organizado por una administración pública en Andalucía. Francisco Góngora, alcalde de El Ejido, y María del Mar Martínez, concejal de Discapacidad, Drogodependencias y Salud Mental, han sido los encargados de presentar esta nueva iniciativa en el espacio Murgi Joven y asistir a la primera reunión del Foro Kairos. También han estado presentes los usuarios de asociaciones como Activa tu Ocio y Discapacitados, Aprodesa, Soy Especial Ike, Down El Ejido, Murgi, Vivir, Faisem y El Timón. En este foro Kairos no solo van a poder participar usuarios de estas asociaciones, sino que será un lugar para que personas con discapacidad que no pertenezcan a ninguna asociación o colectivo también tengan su voz y puedan aportar su opinión. Según Francisco Góngora, la participación ciudadana es fundamental para el ayuntamiento y en El Ejido cuentan con herramientas para llevarlas a cabo. Apunta además que con esta iniciativa totalmente pionera dan un paso más y suman un importante valor añadido al proceso participativo. Subraya también que el objetivo último es seguir trabajando a favor de la inclusión. El foro ha elegido el nombre simbólico de Kairos de la mitología griega. Es el dios de la oportunidad, la personificación de la ocasión, de los momentos importantes. Y este es uno de ellos. Un momento importante y una oportunidad para que todas las personas con discapacidad en El Ejido tengan un lugar donde expresarse, exigir y manifestar sus opiniones. El canal Estos Almería Sacio se suma al apoyo del comercio local y los emprendedores en Almería. En esta ocasión se trata de la apertura de una nueva tienda que se encuentra en Paseo de Almería número 79, donde antes se encontraba la tienda Mil y Una Cachimbas. De esta manera, poco a poco, aunque cuesta mucho, se intenta reforzar la oferta comercial de la que es la principal arteria de la ciudad.
Se trata de Ya Boy Kids, una tienda de ropa de bebé infantil y juvenil que abrió sus puertas a todos los almerienses el pasado lunes 25 de marzo, sobre todo a niños y jóvenes, para que vayan bien guapas y bien guapos durante todo el año. En Ya Boy Kids vais a poder encontrar variedad de prendas para esta temporada de primavera, aunque ya comienza a verse nuevo material para el verano, que lo tenemos muy cerca. Camisas de manga larga, manga corta, camisetas, pantalones largos, pantalones cortos, bodys para bebés, vestidos, chaquetas deportivas, de todo. Tallas desde los 6 meses a los 16 años. Seguro que no tendréis ningún problema en poder llevaros la prenda que habéis visto en la tienda y que tanto os gusta. Si antes de ir a la tienda queréis echar un vistazo, aunque sería bueno que la visitarais, podéis entrar en sus cuentas de redes sociales, en Instagram, Facebook y TikTok, con el nombre de Ya Boy Kids, y ver gran parte de las prendas que puedes comprar para tus hijos. Así de fácil. Visita Ya Boy Kids en Paseo de Almería número 79, la tienda de ropa para tus hijos en moda bebé, infantil y juvenil. Hasta aquí algunas de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este episodio, dadle like al pulgar, suscribiros al canal y así ayudáis a que crezca esta comunidad. Si le dais a la campanita, recibiréis notificación cuando suba un nuevo vídeo. No olvidéis compartirlo. Si queréis promover algún tema que os interese o denunciar algo de la capital o de algún pueblo de la provincia, enviadlo con pruebas y se hará llegar a quien corresponda esperando su respuesta. Aunque no contesten, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Por supuesto, vuestra opinión sobre las noticias publicadas u otro tema será bienvenida, así que no dudéis en escribir en comentarios. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.